Aleluya. Eso es, ya estamos en vivo, mi gente. Dios bendiga a la gente que se va conectando con nosotros en esta hermosa noche del Señor, directamente desde aquí, desde Oklahoma. Estamos aquí en vivo en esta edición especial de Perspectiva Ministerial, el conversatorio con su servidor, Pastor Alexis López. Y en esta hermosa noche le damos la bienvenida a todos aquellos que se están conectando. Déjame ir viendo por aquí la gente que está con nosotros. Aleluya, en esta hermosa hora. Por ahí están mis hijos de Buenavista de Humacao. Ya están haciéndose sentir. Mis hijos de Buenavista de Humacao. Aleluya. Dios bendiga a mi iglesia. Dios bendiga a mis hijos allá en Buenavista de Humacao. Un abrazo para todos ustedes. Dios bendiga a Yoseima. Dios bendiga a Carmen Vázquez. Dios bendiga a Miriam Vázquez, Dios bendiga, gloria al Señor, a Carlos, Dios te bendiga a Carlos, Gerardi Santiago, Ana Martínez, el pastor Josué Hernández, un abrazo para ti, mi hermano, aleluya, la unidad apostólica viene, Josué, estás aprendiendo, vas cogiendo tips, que no te voy a dar para piedra. Así que, amado, mira, aquí estamos directamente desde Oklahoma. Estamos pasando un tiempo. Dios te bendiga, Arlene Killer. Dios bendiga a mi madre, Miriam Díaz, a mi padre, trayendo un abrazo. Dios bendiga a mis jóvenes, Kelvin, Hermi López. Aquí está Buenavista metido ya. Alabado sea el Señor. Les saludamos en esta hermosa hora del Señor. Para nosotros es un privilegio y un placer. Víctor ya está escribiendo, me vuelve, papi, tranquilo, ya mañana, ya ahorita salgo para allá, no llores más por mí. Ya mismo, ya mismo. Así que, amado, mire, estamos en verdad, hemos estado desde el martes pasado, ¿verdad? Llegamos aquí a Oklahoma de sorpresa para mi amigo y hermano Pastor Héctor Piñero y su esposa, con la confabulación, ¿verdad?, de su hijo Jacob, ¿verdad?, y sus demás hijos, Daniela y Israel. Y llegamos a un tiempo de vacaciones, amado, estamos aquí pasando unos días, ¿verdad? Hemos pasado unos días maravillosos. Ya ahorita, ¿verdad? Pues a las 7 de la mañana sale mi vuelo para Puerto Rico junto a mi madre esposa, la pastora Elizabeth. Y tomamos estos días, ¿verdad? Para despejar nuestra mente, para compartir, amado, ¿verdad? En familia, ¿verdad? Pero qué bueno que Dios nos permita el privilegio. Yo, como en la lista de Perspectiva Ministerial, en la lista de nuestros invitados, estaba el pastor Héctor Piñero. Y yo decía, bueno, no me gusta hacer estas entrevistas de modo virtual o de modo, ¿verdad?, a través de la cámara, porque me gusta más que sea personal, sea algo más íntimo, de un frente a frente que podamos tener. Y qué bueno que Dios me dé el privilegio. Y hoy, antes de salir para Puerto Rico, pues mire, estamos aquí desde la casa del pastor Héctor Piñero, pastor, ¿verdad?, aquí en Oklahoma, y estamos listos para lo que es la Perspectiva Ministerial edición especial, ya que lo transmitimos mayormente los lunes, hoy es martes, ¿verdad, Señor? Pero qué bueno, ¿verdad? En Puerto Rico ha estado lloviendo, hoy se sube, ¿verdad? Tuvieron que suspender la escuela bíblica en Buenavista debido a la lluvia. Acá son las 8:13 de la noche, allá son las 9:13 de la noche ya, así que en esta hermosa hora le invitamos a que usted siga compartiendo esta transmisión y este conversatorio que será junto a mi amado hermano y amigo pastor Héctor Piñero, esperando que él nos salude en esta noche. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga a los amigos, Dios bendiga a los hermanos, Dios bendiga, ¿verdad?, a toda la pastoral, los ministros, aleluya, que se dan cita, ¿verdad?, en este programa de una bendición increíble, ¿verdad? Reciba un saludo de mi persona, como decía mi amado hermano pastor Alexis López, de mi parte, ¿verdad?, de mi amada esposa, la pastora Sheila Rodríguez, mis hijos, la iglesia Arca de Salvación, la iglesia, ¿verdad?, que nos honramos en pastorear aquí en la ciudad de Oklahoma City, aleluya. Y es para nosotros, ¿verdad?, un gozo y un regocijo, ¿verdad?, poder estar aquí. Es un privilegio. Dios le bendiga a todos. Así que en esta noche el invitado soy yo, porque es la casa de él. Pero qué bueno que podemos hacer esta edición de Perspectiva Ministerial. Este proyecto, ¿verdad? Como siempre mencionamos, buscamos, gloria al Señor, buscamos siempre tratar de conocer un poco más de los ministros, ¿verdad? Obviamente en este ministerio pastoral, pues mucha gente nos puede ver, ¿verdad?, desde un altar, nos puede ver predicando, nos puede ver a través de una emisora, nos puede escuchar de diferentes formas. Sin embargo, muy poca gente conoce la realidad de quiénes somos, Sí. ¿verdad?, de dónde venimos
y en especial un caso como el tuyo, Pastor Héctor, que tengo, ¿verdad? Pues el conocimiento, ¿verdad? De dónde Dios te sacó y a dónde has llegado hoy, ¿verdad? Ciertamente es una evidencia de que Dios es real. Amén. Amén. Y eso queremos compartir, ¿verdad? Porque el tema de esta noche es transformación. Ese es el tema que vamos a tratar, ¿verdad? Y quiero, ¿verdad?, que tú te expresas acerca del tema ya breve, de lo que es transformación, pero como siempre, ¿verdad? Pues ya tenemos unas preguntas guías, unas preguntas básicas, ¿verdad? Que son las que siempre comenzamos antes de entrar al tema. Y la primera pregunta para ti, Héctor, en esta noche es, ¿quién es Héctor Piñero? Amén. Héctor Piñero, ¿verdad? Esta faceta, ¿verdad? Que estamos disfrutando en este tiempo poderoso que Dios nos ha dado. Aleluya. Héctor Piñero, pues, eh, es una persona que quizá no es el Héctor Piñero, ¿verdad? Que pudo haber sido hace muchos años atrás, como me conocía mucha gente, Héctor Junior, allá en Puerto Rico, ¿verdad? Héctor Piñero es una persona que nace en el pueblo de Humacao, crezco toda mi vida en el pueblo de Juncos, aleluya, ¿verdad? Nacido y criado en Junco, ¿verdad? A la temprana edad, aleluya, ¿verdad? Probamos el mundo de las drogas, eh, divagamos por muchos años perdidos, ¿verdad? En lo que conlleva, ¿verdad? El andar lejos de Dios, lo que conlleva vivir una vida en vicio, eh, y todo este tipo de cosas que vienen detrás, ¿verdad? De andar de una vida de esa manera, de esa forma, y todas las cosas que conllevan, ¿verdad? Y Héctor Piñero, ¿verdad? A través de los años pasó por un sinnúmero de situaciones, ¿verdad? Que no puedo dejarlas atrás. Hoy como ministro no puedo dejarlas atrás. ¿Por qué? Porque entonces no le darían el sentido a la persona que es Héctor Piñero hoy, ¿verdad? Hoy, a mis 40 años, aleluya, no puedo decir que soy Héctor Piñero, ¿verdad? Sin toda esa historia, ¿verdad? Que tuve en mi pasado y tantas cosas, ¿verdad? Que Dios ha hecho en mi vida, en la vida de mi familia, porque Héctor Piñero, el ministerio, lo que, ¿verdad? Rodea a Héctor Piñero, sin mi familia no tiene sentido, ¿verdad? Y Héctor Piñero, ¿verdad? Es simplemente un servidor, ¿verdad? Que ahora con esta nueva vida que el Señor, ¿verdad? Me ha permitido, aleluya, pues estamos experimentando muchas cosas hermosas en el Señor y, ¿verdad? En este caso, en este tiempo, como pastor del Señor, ¿verdad? Qué bendición. Ahora, Héctor, ¿a qué edad tú tienes el encuentro con Cristo? Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia. Pues mira, déjame decirte, mi familia originalmente, ¿verdad? Ellos tienen una inclinación al espiritismo. Desde pequeño mi familia visitaban lo que se le llama en Puerto Rico la Escuela de Consejo Moral, que no es otra cosa, ¿verdad? Que un lugar donde se adora a los espíritus y donde se consulta a los espíritus, ¿verdad? Para que estos, pues, en la sabiduría humana, pues, guíen a los hombres en su camino y que los ayuden, ¿verdad? Pero Héctor Piñero, a través de los años, creciendo, ¿verdad? En un hogar de esta índole, un hogar, ¿verdad? Que no le sirve al Señor. Todos sabemos cómo es un hogar sin Cristo. Es un hogar disfuncional, es un hogar, ¿verdad? Que puede funcionar por ratos, ¿verdad? Que se puede hacer toda la fuerza humana, ¿verdad? Porque nosotros como humanos siempre vamos a tratar de la manera que sea porque las cosas funcionen. Pero en mi caso, en un hogar donde no estaba Cristo, donde se trataba de buscar la luz a través de los espíritus y del ocultismo, ¿verdad? Y de este inframundo, pues tuve muchas experiencias cuando niño. Recuerdo cuántas veces, siendo un bebé, entonces, no que me contaron para que mi imaginación trabajase, sino que aún siendo un bebé, me acuerdo en la cuna cuando veía personajes, sombras que se acercaban a las ventanas y me hacían señas. Y muchas veces la gente no entiende que esto es real. Sí. Esto es real y en un hogar donde Cristo no está, ¿verdad? Este tipo de cosas suceden. ¿Por qué? Porque Cristo no está, porque Cristo no es el centro. Pero a través de los años, con este tipo de experiencia, ¿verdad? Alejado de Dios, me acuerdo que a la edad de 14 años tenía una tía que pertenecía a la Iglesia de Dios en el barrio Pasto Seco de Las Piedras, Isabel Alejandro. Eh, Ella me dio mis primeras conversaciones de las cosas de Dios. De ahí en adelante, pues algunos jóvenes, ¿verdad? Algunos caballeros de esta congregación, ¿verdad?
hicieron el acercamiento hacia mi persona y recuerdo que para la edad de los 14 años, ¿verdad? Visité por primera vez una iglesia cristiana. En este caso, ¿verdad? La Iglesia de Dios incorporada del barrio Pasto Seco. Y cuando vi esto, yo dije, wow, esto es muy diferente a lo que se me había enseñado en mi hogar, a lo que es conocer a Dios, a lo que es ser guiados por Dios, ¿verdad? Y eso fueron mis primeras experiencias. Ahí vi Dios libertando, Dios transformando, pero cuando uno no toma las cosas en serio, eh, y uno no está en ese momento dispuesto a hacer todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos y es que nos entreguemos a Él, pues eh, con el tiempo me alejé de Dios, ¿verdad? Y tuve muchos tropiezos en la vida porque el que se aleja de Dios no le espera nada bueno. Y puedo decir que mis primeras experiencias en el Señor fueron de esta manera. O sea que, y un tiempo donde el poder de Dios se manifestaba de una manera espectacular, Muy diferente a la de ahora. muy diferente a la de ahora. Ahora, comenzaste a servir al Señor, o tus primeros pasos fueron en la iglesia incorporada de Pasto Seco, Las Piedras, Sí, allí donde comenzaste. Luego, ¿verdad? Pues como tú dices, retrocedes, vuelves, ¿verdad? A alejarte del Señor. Ahora, ¿cuándo es que tú regresas al Señor? ¿Y qué fue lo que marcó ese momento donde podemos decir comenzó un nuevo Héctor Piñero? mira, Alexis, fue hasta muchos años tratando de levantarme de poder tener eso que tiene aquellos que viven sirviéndole al Señor, pero aunque traté por muchos años, no fue hasta el año 2015. 2015. En el invierno del 2015, recuerdo en un diciembre, unos meses atrás, tuve un accidente en una motora y después de salir del hospital, ¿verdad? Tenía un sinnúmero de experiencias donde yo sabía que Dios me estaba llamando, porque todos sabemos, ¿verdad?, que el que Dios está llamando y con quien Dios tiene un propósito, por más que trate, por más que se resista, por más que trate de hacer cuantas cosas de huir, ¿verdad? La Biblia nos enseña que mucha gente trató de huir, pero el que Dios tiene un propósito con él no puede escaparse. Y recuerdo, ¿verdad?, que después de salir de este accidente, una noche a finales de el mes de noviembre, casi para ya llegando la primera semana de diciembre de 2015, mientras estoy en un sueño, se me aparece un personaje en un temporal, se nubló el cielo, pegó a llover, algo increíble, y en medio de las tormentas, de los truenos, este personaje en forma de un tornado tenía forma de la cintura hacia arriba tenía forma de hombre y me decía, Héctor, te voy a decir una cosa, hace tiempo que te estoy llamando y tu tiempo se está acabando. Si tú quieres que yo te dé una oportunidad, tú tienes que salir de este lugar. Para ese tiempo yo vivía en Providence, Rhode Island, y el Señor me estaba llamando a salir de aquel lugar, porque estaba sumergido en las drogas. Sube y baja, estoy un rato bien, un rato mal, y nunca pude, ¿verdad?, mantenerme sólido, firme. Y en este tiempo, cuando el Señor me hace este llamado, yo puedo ver que específicamente todo lo que estoy viendo en este sueño, en esta visión, eh, escuché la voz de Dios y el Señor me dice, sal de aquí, de este lugar. Y es cuando me dirijo hacia el estado de Texas. Y De Rhode Island a Texas. a Texas, busqué cuánto me tardaba en llegar desde Providence, Rhode Island hasta Texas. Y cuando busco el teléfono dice 30 horas. Y yo dije, bueno, 30 horas, ya mañana estoy en Texas. Pero tú sabes que uno confundido en los vicios de las drogas, uno no puede pensar bien, uno no ve las cosas con claridad. Y fíjate, Alexis, precisamente todo lo que vi en el sueño, este temporal, esta lluvia, esta tormenta, es lo que me encuentro en la travesía durante 8 días. 8 días8 días de 30 de horas, viaje. de 30 horas que decía el teléfono, que Qué llegaba yo bueno a que no es lo Texas. que queríamos ir al cañón. Exactamente, exactamente, exactamente. Pues mira, yo pensé lo mismo. Yo dije, bueno, si, 8 días.
8 días. Yo dije, bueno, 30 horas, ya mañana en la Y tarde en estoy en Texas, motora, en una motora. En invierno, en una motora. en una motora y en una tormenta de invierno, invernal. Y mira qué cosa, Alexis, que exactamente como vi el sueño donde Dios me llamaba y me decía, sal de ahí, esa tormenta, ese temporal, esa lluvia, ese mal tiempo, esa carretera mojada, exactamente como Dios me lo mostró en ese sueño, fue el camino. Durante 8 días dormía en las orillas de la carretera. Por lo menos la gente que vive aquí en Estados Unidos sabe que los árboles de pino no se mojan en el centro. Yo lo que hacía era cuando estaba cansado, que no podía más, acercaba mi motor hacia un árbol de pino y me acostaba ahí pasaba la noche durante 8 largos días. Y aún así manejaste bajo la influencia De las de drogas, las sí, drogas. sí, yo deseaba, yo en mi corazón decía, bueno, eso que yo vi en el sueño, yo lo necesito. Y fuera de la manera que fuera, yo necesitaba porque yo estaba cansado de la vida que yo tenía. Ya yo no podía más de la forma en que yo vivía. Tú sabes, yo había tratado de diferentes maneras, había tratado todo, hospitales de rehabilitación, hospitales para enfermos psiquiátricos. eh, Cuántas cosas yo no había tratado. Mi familia me ayudó cuántas veces, pero la Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis entonces verdaderamente libre. Y por eso es que usted ve tanta gente en este caminar que quiere, pero no puede. ¿Por qué? Porque en esa ecuación el que falta es Cristo. Y en mi caso, Alexis, 8 largos días, 8 largos días bajo la influencia de las drogas, porque uno quiere que pase lo que Dios tiene para nuestra manera. Y yo iba a buscar lo que Dios me prometió, pero lleno, repleto de droga. Y así pasé estos 8 días. Y llegaste a Texas. Llegué hasta, si no me equivoco, el estado de Tennessee. Okay. Llegué hasta el estado de Tennessee, donde ya no pude continuar porque la tormenta que ya llevaba 4 días, de Tennessee hacia abajo ya estaba cayendo nieve. Era imposible continuar en motora desde Tennessee hacia abajo. Por lo tanto, Dios te guarda durante 8 días en una motora bajo un invierno hasta que llegas a aquel lugar. Ahí comienza tu restauración. Sí, sí. Cuando llego a Texas, el pastor que está allá me ayuda, ayuda a mi familia. Comenzamos a caminar, ¿verdad? En el Señor, pero eh, como que yo no había dado todo lo que el Señor estaba esperando de mí. Aún así, nosotros visitando la iglesia, yendo a la iglesia, yo seguía consumiendo droga. Eh, Hasta que una tarde, justo antes de salir hacia el culto, recuerdo que tengo la droga preparada y cuando la voy a consumir, escucho aquella voz que se ríe de mí y me dice, viste que tú no puedes. Y me llené de un coraje, Alexis. Me llené de un coraje que me dio el valor. Me dio el valor para que en aquel momento yo tirar la droga y decir, no, hasta aquí. Tú no puedes seguir haciendo de mi vida lo que tú quieras porque yo quiero lo que Dios me prometió. Y fue ese día donde terminé de usar drogas hasta el día de hoy. Ha sido un proceso tremendo, ¿verdad? Porque todos sabemos que el que viene de las drogas, el que viene de las calles, aleluya, ¿verdad? No viene de la manera que muchas otras personas vienen. Tenemos una dependencia no solamente de droga. Yo era un paciente, ¿verdad? De estos que se medican a través del gobierno. Okay. Entonces el gobierno trata de darte una puerta de salida. Ellos te reemplazan una droga por otra droga. Exacto. Entonces, pues yo también estaba en un programa de Suboxone, que es más o menos lo mismo que metadona. Okay. Pero necesitaba despojarme por completo. Hasta que este día el enemigo me retó de esta manera y frustrado yo, dije, no, ya yo no puedo. Y desde ese día comencé a ver el cambio en el Señor. Wow. Y es interesante que traigas esto porque mucha gente que tal vez nos ve o nos escucha no entiende que el trato de Dios es muy particular con cada persona. Si algo yo he aprendido es a respetar el trato de Dios con los Sí, demás.
sí, Hay gente, en el caso de mi padre, Reverendo Rafael López, que me cuenta su testimonio, y él dice que obviamente era fumador de cigarrillo, ¿verdad? Que no es tan adictivo como lo era la droga, ¿verdad? Que tal vez tú consumías o otras personas, pero es un vicio. ujú, El mismo día que él se convierte, Dios lo liberta de ese vicio. Pero también me llama la atención tu historia porque aún estando en la iglesia, todavía sigues consumiendo drogas. sí, O sea, y mucha gente no entiende que el trabajo y el trato de Dios con la gente es muy personal y muy particular. Hay momentos donde es algo rápido, momentáneo. pero hay momentos donde todo va pasando paulatinamente. Dios comienza a trabajar áreas más importantes, fíjese, porque tal vez la adicción a droga es mala, obviamente, pero tal vez tu necesidad primero no era dejar la droga, era sentirte amado por Dios, Sí, era sentir que eras valioso, era sentir que que alguien pensaba en ti, que yes, tenías un propósito. Y ya el dejar la droga vino a ser de una manera secundaria. En el medio del proceso Dios termina de limpiarte, ¿verdad? Pero el detox es interior. sí, sí, La primera desintoxicación que tú recibes es la del poder del Espíritu Santo cuando entiendes que la vida tiene sentido, que no estabas aquí por yes, casualidad, que viviste muchas experiencias donde la muerte estuvo cerca de ti, pero Dios te preserva. sí. Y ahora mucha gente tiene que entender que la mentira esa que la gente dice, no, te voy a dejar la droga para entonces ir a la iglesia. No, Voy a dejar el cigarrillo para entonces ir a la iglesia. no, porque lo que pasa, ¿sabe, Alexi? Es que muchas veces nosotros le hemos puesto a Dios cómo Dios tiene que hacer las cosas. Por lo menos en mi caso, eh, yo tenía el deseo. Ese deseo nunca se fue de mí. Y algo de lo que me impulsó es que esa voz de Dios siempre estuvo en mi interior. Cuando el Señor me hace el llamado dentro de aquel temporal, dentro de aquel torbellino, yo estaba seguro. Yo sabía, yo no dudé ni un momento que era Dios. Inclusive en esos días tuve una sobredosis en mi cuarto y yo estaba tan deprimido, yo estaba tan cansado. Eh, yo tantas veces le dije, Señor, pero ¿y cuándo es que tú vas a dejar que yo me muera? Porque en esta última sobredosis que tuve en aquel momento, yo lo hice a propósito. Ok, O sea, fue intencional. yo deseaba acabar con aquella agonía, porque es que el que no le sirve a Dios y vive de este tipo de vida, eh, quizás mucha gente pensará como yo, no hay sentido. No hay sentido de seguir haciéndonos el daño nosotros mismos, ¿verdad? Y luego de esta sobredosis que tengo en el cuarto, es cuando Dios aparece en el escenario y me hace este llamado. Y fíjate, muchas veces el enemigo se me reía y me decía, qué bonito, así es que tú vas a buscar a Dios. O sea que tú quieres que Dios haga algo por ti, te estás metiendo droga todavía. Pero sabes qué, Alexis, aunque esa voz me molestaba, aunque esa voz me hería, aunque quizá en algún momento yo sentí que no iba a funcionar nuevamente, como otras veces, aquella vez fue diferente. Aquella vez fue diferente porque yo estaba convencido que aquella voz que me dijo dentro de aquel temporal, me dijo, Héctor, esta es la última oportunidad que te doy. Entonces, muchas veces decimos, no, Dios no puede trabajar así. Mm, Dios no es un Dios de miedo. Pero tenemos que entender que con quien Dios estaba trabajando era con Héctor. eso es Y correcto. Dios con Héctor, como tú decías, tenía que trabajar Es así, un trato personal. un trato personal. Entonces, otra cosa que la gente tiene que entender, porque en mis primeros pasos en los caminos del Señor, yo estuve consumiendo droga. Eso no le da permiso a la gente de buscar a Dios mientras sigue en pecado. Es correcto. Como tú decías, muchas veces decimos, no, que la gente tiene que cambiar hoy. Llegó al altar, levantó las manos y de hoy para mañana tiene que haber un cambio. Entonces nosotros muchas veces cuando tenemos este tipo de pensamiento, eh, rechazamos las promesas de Dios. Rechazamos esa transformación que Pablo decía que iríamos de gloria en gloria. O sea que no sería una gloria el día que te conviertes y Es después progresiva. es progresiva, es tiempo tras tiempo, es día tras día, año tras año. Y una de las cosas que tenemos que entender hoy por hoy, Alexis, es que eh, ese llamado, esa llama que ardía en mí, hoy sigue siendo la misma. Hoy sigue siendo la misma
Aunque a mí me chocó mucho de la manera en que yo comencé. Me sentía bien, me sentía asqueroso, me sentía que no valía nada, Culpable. me sentía culpable, me sentía una basura. Yo me sentía, ¿verdad?, que eh, lo que yo estaba haciendo no iba a funcionar. El enemigo nunca se me fue de ahí. Ahora Dios tampoco nunca se alejó. Qué bien. Pude entender que la decisión mía era un factor muy importante en todo esto que Dios estaba haciendo. La disposición de Dios está, pero la iniciativa tuya era necesaria para que Dios cumpliera el propósito. Y eso es lo que pasa con mucha gente. De parte, mira, amado hermano, yo siempre le he dicho a la gente, de parte de Dios nunca habrá una excusa. No, De parte de Dios nunca habrá un no. El cielo siempre está listo sí, para trabajar con nosotros. claro. Ahora, nosotros somos los que nos limitamos, Ujú. porque ciertamente nosotros no queremos dar el primer paso que se nos requiere. Mire, por ahí está la pastora Sheila escribiendo. Estoy muy orgullosa de mi amado pastor y mi amado esposo. Te amo. Qué linda. Yo la María. amo más. Sí, sí, yo sé, déjala por allá. Así que, bueno, mire, estamos disfrutando aquí en familia. Dios bendiga a la gente, Dios bendiga a Inés Castellano, Dios Dios bendiga. bendiga a Yoseima, Dios bendiga a Carmen Cruz que está por ahí, Dios bendiga a Beni Resto, la gente, tenemos 48 por ahí viendo, excelente. Alegre, siga compartiendo este video para que este testimonio sea de Sí, bendición a otras sí. personas. ¿Cuándo recibes ese llamado pastoral? ¿Cuándo llega ese momento donde Dios te dice, mira, te quiero para esto? Mira, Alexi, el llamado mío pastoral data de casi 17 años atrás. De, Ok, aún antes sí, de este volver tuyo a Dios. de este 2021, pienso yo que más de 17 años atrás. Por eso que no fue en el 2015 cuando revisaste, No, fue mucho antes. mucho antes. Recuerdo que fue para el año, eh, creo que fue entre 2001 y 2003. Me encontraba muy mal. Fue uno de los peores tiempos en mi vida, ¿verdad? En la adicción. Estaba deambulando. Wow. Estuve deambulando, ¿verdad? Y me atraparon robando. Ingreso a la cárcel. Estuve varios meses cuando salgo, eh, tratando de levantarme, ¿verdad? Un joven de la iglesia, de la primera iglesia de Dios incorporada en Ceiba Norte, donde pastoreó el reverendo Edwin Sánchez Adorno y la reverenda Gloribel Díaz. Ese joven me hace el acercamiento y me dice, contra esto, ¿por qué tú no le das una oportunidad a Dios? Eh, yo recuerdo que Dios te usaba. Yo recuerdo que cuántas cosas eh, tú fuiste de bendición para otros. Y recuerdo, ¿verdad, Alexi, que en ese tiempo decidí volver al Señor. Y me acuerdo que puse de mi empeño, puse ese querer como el hacer, ¿verdad? Porque como decía ahorita, siempre un factor muy importante en la vida del hombre de Dios está en nosotros, porque aquí Dios no está obligado a hacerlo todo. Y en aquel caso fue uno de los peores momentos, como te dije ahorita, deambulante, salgo de la cárcel, yo me había separado de mi esposa se había cansado de la adicción de Héctor, mis padres estaban separados. Me acuerdo que ellos tenían una casa en el barrio Campo Alegre del sector en Mangó de Juncos. Y esta casa pues estaba básicamente abandonada y al salir de la cárcel allí vivía. Y allí era el lugar donde lo usaba como hospitalillo. Robaba en las noches, consumía la droga y ahí pasaba el día hasta que volvía a caer la noche. Y este muchacho se me acerca y me comienza a llevar a la iglesia. Y recuerdo que uno de esos días, cuando termine el culto, mis primeros días en el Evangelio, fue bien difícil porque mucha gente me veían a Héctor que tenía las manos marcadas por las pinchaduras de la jeringuilla. Eh, Mucha gente yo sé que me miraba, ¿verdad? Como que este no lo va a lograr, este no va a poder, porque es algo muy triste, ¿verdad? Que la iglesia tenga ese pensar. Hablamos de que Dios restaura, predicamos que Dios levanta, pero cuando Dios trae a alguien que verdaderamente está en el piso, que verdaderamente es un cero a la izquierda, porque nosotros medimos los pecados, le ponemos colores, decimos estos son peores, aquellos son mejores. Mucha gente, ¿verdad? No vio en mí lo que Dios ya veía en mí. Y me acuerdo que este muchacho, este joven, que es cierto, murió hace muchos años ya, me llevó a un hogar
en el barrio de Quebrada Grande. Me acuerdo que había un señor, un anciano que le decían Carmelo Garay, un anciano profeta que vivía en la montaña arriba. Y me acuerdo que él me dice, Héctor, yo te voy a llevar a un lugar y yo sé que Dios va a hacer algo contigo en tu vida, que Dios va a trabajar contigo. Y recuerdo, Alexi, que mientras íbamos subiendo, los que son de esa área saben, es imposible muchas veces subir en vehículo, hay que caminar a pie, porque es hostil, un poco hostil el terreno. Y me acuerdo, Alexi, que cuando vamos caminando, porque la guagua no pudo subir, este anciano está mirando a través de la ventana. Y yo me sorprendí que este anciano nos estaba esperando. Y me dice, desde que me dice, Héctor, te estaba esperando. Con nombre y todo. Con nombre, una cosa increíble. Y este señor ora por mí. Ese Salgo. ese es el abuelo de Lenny, Oh, sí. del barbero, del que yo te metí. Aquí en la Oh, película, ese fue su abuelo. oh, sí, ellos son de Quebrada Grande. Sí, Ellos saben del hombre que yo estoy ese hablando. es el abuelo. Él me cuenta muchas cosas de él, de Un su hombre abuelo. de Dios, un profeta increíble, Alexis. Y yo salgo fortalecido de ese lugar, eh, enderezo mis pies, comienzo a marchar firmemente, Dios comienza a hacer cosas increíbles, mi esposa vuelve conmigo, las cosas comienzan a marchar y el pastor, ¿verdad? Me comienza a dar la oportunidad de poder a predicar, de salir a muchos lugares. Y entre los lugares donde visitamos, un día nos hicieron una invitación para ir a un hogar de rehabilitación para adictos. Creo que fue en San Lorenzo. Y este lugar, ¿verdad? Este pastor me invita a predicar. Y cuando termino de predicar, este varón me dice, quiero orar por ti. Y mientras comienza a orar por mí, el Señor lo toma y comienzo a usarlo en profecía y me da la palabra, me hace el llamado y me dice, un callado he puesto en tus manos porque serás un pastor mío. Y mira, Alexi, en ese momento donde Dios me hace el llamado, fue donde las cosas se pusieron más difíciles. El enemigo me tiró con todo y me hizo ver cosas que no existían. Eh, Pensé que mi pastor quería controlar mi ministerio en aquel tiempo. Pensaba que el pastor Tu no me pastor daba no goza de buen que trilla. no me daba libertad. Yo decía, este pastor no entiende lo que Dios quiere hacer conmigo. Pero en realidad era yo el que no entendía, porque las ovejas nos debemos a los pastores. Y los pastores siempre van a ver lo que las ovejas no pueden ver. Eso es correcto. Y aunque muchas veces nos choca, ahora yo lo entiendo. Ahora, Ahora, años después, yo puedo entender que ese pastor lo que quería era cuidarme porque el tiempo no era. Todavía no era el tiempo. Y mira, Alexi, comencé a usar estas excusas y comencé, ¿verdad?, a quedarme en la casa. Comencé a ir menos a la iglesia. Hasta que cuando abrí los ojos ya estaba afuera. Y volví a caer. volviste acá. Wow. ¿Cuál es tu impresión cuando Dios te dice, mira, vas a ser mi pastor? Mira, sinceramente, yo dije, este hombre se equivocó. Está loco. Yo dije, este hombre se equivocó porque yo no puedo ser pastor. Entonces, yo no tengo ese palabreo, yo no tengo ese conocimiento, quizás no soy la persona que quizá la gente espera de un pastor, pero siempre que Dios tiene un llamado para el hombre y es de Dios, siempre vamos a sentir que no vamos a poder. ¿Por qué? Porque siempre Dios ve las cosas desde su lado, de su perspectiva. Claro. Y nosotros humanos, ¿verdad? Nunca lo vamos a comprender. Y pensé eso. Pensé de que este hombre se equivocó. Eso no es para mí. Y es normal que en llamados como ese, porque en mi caso personal yo soy muy diferente a ti, yo nazco de una casa cristiana, no he tenido que pasar tal vez muchos de esos procesos que tú viviste, no estuve en la calle. Aún así, siendo así de criado en el Evangelio, aún teniendo el conocimiento, aún así cuando Dios te dice vas a ser mi pastor como quiera, te sientes pequeño Sí, para realizar una hazaña o una tarea tan importante como esa. Siempre es normal que nosotros, ¿verdad? Muchas veces cuando Dios nos hace un llamado, sentamos, ¿verdad?, que somos incapaces de cumplir con la asignación que el Señor nos está entregando. Y en tu caso, pues, tú dices, no, esto me se equivocó. Esto no es conmigo, definitivamente. Y es interesante como esto pasa. Ahora, el 2015, regresas al Señor y llega el tiempo de Dios para tu vida, ujú. para hacer que ese llamado hace 14, 17 años atrás llegara a la realidad. ¿Cómo fue? Mira,
En aquel tiempo, pues Dios comenzó a abrir muchas puertas, muchas cosas que estaban desorganizadas, ¿verdad? Dios comenzó a darle forma. Todos aquellos años perdidos, eh, donde quizá, ¿verdad? La esperanza de que las cosas mejorarían, Dios comenzó a darle forma. Mi hogar que estuvo destruido, ¿verdad? Por la manera en que yo me comporté, la manera en que actué, eh, Dios comenzó a darle forma. Dios comenzó a restaurar mi vida, la de mi familia, nuestro núcleo familiar, Dios comenzó a restaurarlo. Eh, Fíjate, Dios comenzó a abrir puertas. Y en aquel momento, cuando me reconcilio, Dios usa a un profeta y me llama y me confirma aquella experiencia que yo tuve en aquel cuarto, donde Dios me decía, es la última oportunidad que te doy. Y exactamente esta persona que no sabe que ese es el mensaje que Dios me ha dado, me dice, Héctor, esta es la última oportunidad que te doy y es a prisa lo que voy a hacer contigo. Y ahí pues recibí más fuerza, dije, bueno, pues esto es Dios. No hay una forma de que se pueda, ¿verdad?, contradecir de que todo esto está cayendo ¿verdad?, en su caminar, en lo que Dios quiere. Y comencé a firmar mis pasos, comencé a estudiar, comencé, ¿verdad?, a pagar más el precio, a comprometerme con Dios, ¿verdad? Porque a veces escuchamos la promesa de Dios, pero nos echamos para atrás y decimos, no, cuando llegue, pues no. Puse el querer como el hacer y comencé, ¿verdad?, a hacer lo que me tocaba hacer y Dios comenzó a abrir puertas. Y me acuerdo, Alexi, que el Señor me había hablado de Oklahoma durante muchos años. Lo que pasa es que yo no sabía que era Oklahoma. Desde mi niñez, yo soñaba el mismo sueño, una y otra vez el mismo sueño. Era un lugar, un terreno grande, amplio, de tierra roja. Pero en este lugar, cada vez que yo caminaba, ¿verdad? Por la extensión de tierra, siempre llegaba hasta un límite donde había una reja, había una verja donde no podía pasar. Y fíjate qué cosa tremenda, que cuando se abre la puerta de Oklahoma, yo no quería, mi familia no quería, porque estábamos bien, Dios estaba haciendo cosas increíbles. ¿Y por qué cambiar lo que Dios está haciendo bien, verdad? Por irnos a la aventura de algo nuevo. Porque así nosotros muchas veces nos limitamos en lo que Dios quiere Claro, hacer. la zona de confort. Sí, porque estamos cómodos, pero no pensamos que Dios puede acomodarnos más, ¿verdad? En su perfecta voluntad. Claro. ¿Qué pasa? Se abre la puerta, el pastor local me habla de la obra de aquí, que se quería levantar una obra aquí en Oklahoma. Y fíjate, en aquel tiempo el pastor pues estaba comprometido con muchas cosas y me dice, Héctor, este fin de semana tengo que salir a Puerto Rico, tengo unos compromisos, necesito que te quedes a cargo de la iglesia. Entonces, ahí yo empecé a ver, yo dije, espérate, esto ahora yo puedo ver lo que Dios ha hablado durante muchos años, ahora está tomando forma. Y me acuerdo, Alexi, que en un domingo había una salida de la iglesia local a visitar otra iglesia y yo trabajaba los domingos, domingo era el día donde más dinero yo hacía y estaba molesto. Yo dije, bueno, ¿y para qué tengo que ir yo para allá? Si yo tengo cosas que hacer más importantes. Al fin uno siempre resistiéndose a la voluntad divina. ¿Por qué? Porque uno piensa que a la forma de uno es mejor. Claro. Y me acuerdo que ese domingo, ¿verdad? Cuando vamos a esta iglesia, traen un predicador de Puerto Rico y este predicador, ¿verdad? Mientras predica, comenzó a llamar a una joven y habíamos casi 100 personas. Y este hombre ministró por todos los que habían, Alexis. Entonces, si hay 100 personas, él ministró por 99 personas y faltaba yo. Yo tenía un coraje. Y yo dije, yo que debería estar trabajando hoy echándome dinero al bolsillo. Yo estoy aquí escuchando cómo Dios le habla a todo el mundo y a mí no me ha dicho ni hola. Y mira qué cosa tremenda que cuando este hombre termina de ministrar por todo, me dice, y a ti, que desde que llegaste estás peleando conmigo, te dejé para lo último. Intencional. Intencionalmente, porque es que Dios hace las cosas intencionalmente y Él comienza poco a poco a alejarme. Y me dice, porque es que las cosas ya no pueden ser como a ti te gusta que sean, a tu manera. Wow. Y empecé a llorar, Dexy. Empecé a llorar porque yo sabía que ese era Dios. Y me dijo, porque el llamado para Oklahoma tienes. Y no resistí. Eh, Caí al suelo, comencé a gritar, comencé a llorar y entendí que Dios me estaba llamando y confirmando, ¿verdad? Ese llamado a Oklahoma. Se abre la puerta, una familia nos abre su hogar, comenzamos a viajar de Texas hacia Oklahoma, eh, una semana sí, una semana no. Okay. Y mientras viajábamos, ¿verdad? Seguíamos trabajando en la iglesia local.
Y así comenzó a tomar forma lo que es la iglesia de Oklahoma hoy. Un tiempo más adelante, cuando todo siguió marchando, le dijimos, Señor, ¿cuándo es que nos vas a enviar a Oklahoma? Porque era un poquito difícil Enviando una semana. estar viajando una semana sí, una semana no. Fue un poco difícil, pero Dios tenía que terminar de trabajar con nosotros y terminar de enamorarnos. Y así pues Dios nos trae, pone todo en su lugar eh, y nos instala aquí en Oklahoma, Dios. Y comienza a trabajar con nosotros. Me acuerdo que siempre subíamos de noche a los cultos aquí en Oklahoma. Pero el día que nos mudamos, Alexi, cuando venimos de día, yo me doy de cuenta que la mayoría de los lugares donde no está cubierto por hierba, por grama, la tierra es roja. El sueño. Y ahí ese sueño yo dije, verdaderamente ahora entiendo, durante toda mi vida Dios estuvo ahí, en el control de todo lo que pasaba, aunque yo no lo entendía de esa manera. Qué interesante ver un Dios, ¿verdad? Que tiene todo planificado y que ciertamente, pues Dios nos sorprende cada día. Ahora, ¿qué es lo más que te gusta de ser pastor? Mira, Alexi, eh, si te diría que una sola cosa, te mentiría, porque todos los que hemos venido a ser pastores pensábamos, ¿verdad?, que era llegar, ponernos la corbata y estar al frente del servicio. Pero es mucho, Más que eso. mucho más que eso. El pastor tiene que ser todas las posiciones, desde la más grande hasta la más pequeña y viceversa. Pero lo que más me gusta de ser pastor, Alexis, es que cuando trabajamos de corazón, cuando hacemos lo que Dios nos llamó a preparar discípulos y luego podemos ver que ese trabajo, que quizá ese tiempo donde incómodamente salimos de nuestro diario vivir y fuimos a atender X o Y situación, Ujú. eso comienza a dar resultados. Y la gente comienza a madurar, comienzan a firmar sus pasos, de la misma manera como pasó conmigo. Esa yo creo que es la parte más gratificante de ser pastor, ver cómo Dios eh, nos utiliza para que las vidas, ¿verdad? Se encaminen en esto que Dios tiene para todos, ¿verdad? Que es llamarnos al arrepentimiento y luego utilizarnos para su obra. Ahora, ¿qué es lo menos que te gusta? Porque no es lo que no te gusta, pero siempre hay una área en el lado pastoral, ¿verdad? Que es la que más, la que nos más incomoda. ¿Cuál sería la tuya? Mira, Alexi, ¿Qué parte del pastorado se te hace un poquito difícil? a veces verme a mí mismo en las personas. Ok. A veces tengo que bregar con una situación y en esa misma situación me veo a mí mismo. Y me doy de cuenta que yo muchos años me resistí Ok. a lo que Dios estaba haciendo. Y no que me moleste, sino que me confronta. Me confronta el que, Héctor, Tú estuviste ahí. ¿cuánto tiempo pasó? Tú estuviste ahí, ahora Mucha paciencia. tienes que volver a ponerte en esta posición, porque lo que tú eres hoy lo eres porque alguien se puso en tu posición. Y mira, Alexis, como tú decías, no es que lo más que me molesta es lo más retante del ministerio, Ok. porque al venir de la calle, al venir de una vida como esta, nosotros vivimos una vida donde no nos sujetamos a nadie, pero en este caso nos tenemos que sujetar a la norma divina, donde es nuestra gran comisión, dejar de ser nosotros Eso es. para hacer la voluntad divina. Y es algo que día tras día en mi caso, ¿verdad? Quizá para otros pastores, ¿verdad? Otras cosas son más difíciles, Claro. pero en mi caso, pelear contra mí mismo diariamente, bregando con diferentes situaciones, con diferentes cosas que me doy de cuenta que Dios me sigue hablando y diciendo, viste, no te estás viendo a ti mismo ahí. Y como tú decías, no es que me moleste, sino que es lo más retante. Verme a mí mismo en los diferentes ámbitos, en las diferentes facetas de oveja, ¿verdad? Y buscar la manera, considerándome a mí mismo, Correcto. ¿verdad? De cómo trabajar y cómo dar las herramientas, ¿verdad? Y llegar a donde Dios quiere con cada una de las personas que Dios ha puesto en mis manos. ¿Comienzas a pastorear en año?
Eh, marzo del 2017. Marzo del 2017 Sí, comenzaste tu ministerio pastoral. O sea que estamos hablando de unos ya más de 4 años y 4 para medio, 5 para 5 años. años. Ok, Comenzamos en marzo, fíjate, igual que yo. sí, en marzo. Comenzaste en marzo, yo comencé en marzo de 2014. Comenzamos el ministerio, el 5 de marzo de 2014. Ahora, cuando miras esta generación, esta pregunta es de mis favoritas, eh, cuando tú miras este tiempo, obviamente experimentaste varias transiciones y varias temporadas en la iglesia donde se veían unas cosas, ¿verdad? Que tal vez hoy no se ven, otras que se ven ahora que antes no se veían. Eh, si miras esta generación, tienes un hijo que está en el ministerio evangelístico, el nuevo Jacob, ¿verdad? Tu hija que tiene 7 años, el mayor tiene 22, tiene Ujú. 3 hijos, ¿verdad? Que están en el camino del Señor, que es una bendición. Cuando miras este tiempo, ¿qué te inquieta? ¿Qué te, qué te preocupa? Mira, yo siempre, Alexi, soy como una gotera, Machacando, machacando. machacando. Me preocupa cómo se ha cambiado el mensaje. Ok. El mensaje se ha acomodado a la gente y la gente no se acomoda al mensaje. Entonces, me preocupa dónde estaremos mañana, porque obvio que nosotros somos el resultado, la iglesia de hoy, es el resultado de aquellos maestros que tuvieron antes de Sí, nosotros, grandes hombres. grandes hombres de Dios, pero a la misma vez vimos personas que no tomaron en serio la vocación, la santa vocación, y comenzaron a tratar de enseñar un evangelio eh, diferente, que las cosas son así, o son de esta manera, o son de otra. Y vemos también las dos vertientes, los que quieren seguir en lo que funcionó Ujú. y los que quieren tratar cosas nuevas Que no. que no funcionan. Y puedo decirte que quizá eso es lo más que me preocupa, eh, que no se lleve ese alimento sólido que hoy por hoy, aunque quizá en mi persona fracasé muchas veces no por Dios, sino por mis propias decisiones, pero ese evangelio de los 90, ese evangelio donde se temía a Dios, donde se buscaba a Dios en ayuno y oración, donde habían profetas con testimonio, que es lo que no hay hoy, donde habían ministros serios, como hay pocos hoy, donde teníamos líderes, aleluya, que hacían lo que tuvieran que hacer para que el prestigio del nombre de Cristo siempre estuviera en alto. Claro. Eh, ya no los hay hoy. Entonces, hoy tenemos pastores, tenemos líderes, tenemos predicadores que le preocupa más lo que dirá la gente, La imagen. la imagen, la posición que tienen. Claro. Hoy un ministro hace lo que tenga que hacer por mantenerse en una posición y vemos este tipo de evangelio donde la gente tienen nombres, tienen placas, son reconocidos por los hombres, pero no son reconocidos en Dios. Y esto es importante porque esta gama de ministros, ¿verdad? Que como dices, abundan, porque todavía quedan hombres y mujeres de Sí, Dios, sí, pero abunda este mecanismo y esta inclinación al yo-yo, ¿verdad? Al culto a la personalidad. Hoy la gente, lamentablemente, muchos han dejado de ser pastores y se han convertido en asalariados. sí, Hoy la gente, muchos ministros, antes de clamar a Dios, sacan la calculadora. ¿Cuánto me da la iglesia? ¿Cuánto me da aquello? Y esa inclinación definitivamente ha llevado a que el evangelio hoy se diluya en este sentido, donde la credibilidad de los ministros sea cuestionada. sí, Porque el problema de todo esto es que por culpa de algunos caemos todos en la sí, redada. ese es el problema. Ese es el problema, porque si fuera que se afectaran ellos solos, pues no hay problema, cada cual váyase por el barranco, se Sí, quiere ir, pues sí, váyase. Pero el problema es que la imagen, inclusive y especialmente en este ministerio pastoral, la imagen pastoral se ve deteriorada por hombres como estos, porque la gente, usted habla de un pastor pillo, entonces todos somos pillos. Y mucha gente no sabe la realidad, las necesidades económicas que pasamos, los momentos difíciles de difícil. crisis que hemos pasado, que no dependemos de eso para hacer lo que hacemos, porque tenemos vocación y tenemos pasión por Sí, lo que hacemos por Dios. sí, Y ese es el problema, que un grupo, ¿verdad? Pues afecta la imagen de mucha gente, ¿verdad? Y por lo tanto necesitamos ese mensaje. Dios bendiga a mi hermano Eliseo Calderón, mi hermano negro que está por ahí, un abrazo, brother. Aleluya.
y el pastor Josué Hernández, donde el pan, el vino, vino. Muy bien. Ahora, hace falta ese mensaje porque, claro está, la palabra tiene muchas, sin número de variedad de mensajes. Porque tampoco es que, porque en el tiempo pasado también hubo un tiempo donde todos los mensajes eran a palo limpio. Y los palos son buenos, Si vienen del Espíritu, si vienen por el Espíritu. claro. Ese es el detalle. Todo está en la medida que el Espíritu Santo sea el que otorgue el mensaje. Pero el problema de mucha gente hoy que quiere hablar de parte de Dios, pero sin hablar con Dios. Ujú. Entonces, llevamos mensajes que muchas veces, tal vez entramos en esta idea de llevar mensajes que no es ni lo que Dios quiere, no es la necesidad real del pueblo, pero se oye lindo, Soy lindo. se oye bonito y me va a conseguir muchos likes. Por lo tanto, muchas veces necesitamos, ¿verdad?, esa palabra real, esa palabra que transforma, que confronta, que también nos consuela. Sí. Como dice la palabra nos enseña que la palabra tiene tres propósitos: edificación, consolación y exhortación. Si un mensaje no cumple con al menos una de esas, Está cadente. lamentablemente no es de Dios, Yeah. no es bíblico ese mensaje. Yeah. Ahora, cuando de una manera eso es lo que te preocupa, ahora, ¿qué te alivia? ¿Qué tú dices que puedes ver? Dices, bueno, esto está bien, vamos por buen camino, no se ha perdido. Mira, Alexi, la mayor motivación para mí, y yo sé que a lo mejor para ti, es la juventud. Mira, Alexi, cuando yo veo una juventud nueva que estudia, pero ella está trabajando con el reto de su generación. Sí, Tú sabes que nosotros predicar de esta generación es mucho más es complicado. mucho más complicado porque en los tiempos pasados se predicaba y nadie decía por qué. Me preguntaba. Hoy en día cualquier mensaje, y no importa cuál sea, ¿por qué? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y quién? ¿Dónde dice eso? Y esa palabra la escribió Dios o fueron los hombres. Entonces, la generación que va subiendo, los jovencitos que van subiendo, yo pienso que para mí es la mayor de las motivaciones como pastor, porque sabemos que Cristo, cuando los discípulos le preguntan, maestro, ¿qué señales habrán? Cristo le dice, not your business. No te interesa. No te interesa las sazones que yo tengo para los tiempos y quizá para nuestros tiempos cuando crecíamos, habían unas sazones que nos formarían en lo que somos hoy. Pero las sazones de este tiempo no son las mismas para esta generación que va No, subiendo. Entonces, ellos se están enfrentando a algo que ya no es un tabú, un nuevo orden mundial, donde todo ha cambiado, donde lo que era normal antes ya no una es normal. apostasía abunda. Apostasía, este tipo de temas de lo que concierne a lo que es la perspectiva de género, la ideología de género, existe un Dios, quién escribió la Biblia, por qué existirá Dios, la ciencia, cuántas cosas, ¿verdad? Y la humanidad, la misma humanidad, hoy se idolatra la humanidad más que a Dios. Sí. Y tú sabes que el evangelio de hoy va basado a los hombres y Dios en un segundo lugar. Pero esta generación que va subiendo, yo sé que es una generación que Dios separó para este tiempo. Yes. Y cuando yo veo a estos jóvenes, aún viendo lo que están viendo, porque tú sabes que hay gente que se ha frustrado, gente que le dice, Dios, ¿cómo te has permitido esto? Pero estos jóvenes dicen, a nosotros nos toca. Y se están preparando. Y Están haciendo su eso es, puedo decir que una de las motivaciones mayores para mí como pastor. Es interesante, ¿verdad? Ver que no está perdido. No, Hay una esperanza en Dios y algo tenemos que estar claro, que para cada tiempo Dios tiene gente sí, reservada. siempre. Lo de Dios nunca muere No, y la verdad nunca morirá. nunca. Su palabra es eterna y aunque veamos lo que veamos, Dios sigue siendo Dios. Sí, Y lo de Dios ha de seguir marchando. Y Él permanece. se encarga de sostener Sí, Señor. lo que es su obra. Y para cada tiempo Dios capacita, Dios prepara y tiene un grupo de personas que han sido diseñadas y separadas desde la eternidad para vivir en este tiempo, ¿verdad? Y hacer lo que tienen que hacer como iglesia del Señor en este tiempo. Hablando de la transformación, hemos escuchado poco parte de lo que ha sido tu vida en lo que en las calles, en el Señor y cómo el enemigo, ¿verdad? Trató de tronchar lo que Dios tenía contigo, pero hoy podés cantar el himno de victoria que estás aquí como ministro del Señor y que lo que Dios habló se ha cumplido. Hay una transformación poderosa y es en medio de tu familia, Sí, porque
Obviamente, tú lo acabas de contar, los que están escuchando saben de dónde viene, su esposa se separa de él por un momento dado. Y yo quiero, ¿verdad?, traer esto porque la primera vez que estuve aquí, esto me impactó, esto nunca se me olvida. La primera vez que estuve visitándolos, recuerdo que aquí sentados en la sala, su esposa, la pastora Sheila, nos dijo a mí, a mi esposa, y yo quiero que usted escuche bien esto para que usted vea el nivel de transformación y lo que Dios es capaz de hacer en la vida de una familia. Ella me decía, y nos dijo, mis hijos odiaban a esto. Sí, Jacob, Israel, detestaban a su papá. sí, Inclusive ella nos dice, diga bien esto, que esto nunca se me olvida, yo quedé petrificado en ese asiento. Llegó un momento donde su vicio fue tan fuerte y tan horrible que ella nos dijo, yo planifiqué con mis hijos matarlo. sí. Mira, Alexi, fueron muchos años de drogadicción, fueron muchos años de levantarme y caerme. Y nosotros los que conocemos el Evangelio sabemos que la Biblia dice que cuando viene el espíritu inmundo y ve la casa adornada, ¿qué hace? Invita a 7 más. Invita a siete y siete Peores, peores, y el estado voy a ser peor que el porque primero. la gente piensa, me aparto de Dios y voy a tener control de la vida. No, no es un salazar que tú dices, voy a permitir esto, aquello, no. Viene lo peor. Y mira, Alexis, cada vez que yo caía, las últimas veces en Puerto Rico, estuvimos sumergidos en situaciones muy difíciles, narcotráfico en el bajo mundo, y vimos la muerte muy de cerca. Eh, Vi gente baleada, balaceada en las guerras de la calle. Y cuando me fui de Puerto Rico, nosotros teníamos un plan de venir acá a Estados Unidos para que las cosas cambiasen. Entonces, al mi familia ver que los planes que teníamos de cambiar viniéndonos de Puerto Rico a Estados Unidos, la cosa siguió de mar en peor. Se rompió la comunicación con mis hijos. El matrimonio dependía de un hilo, pendía de un hilo. Hay que decirlo literalmente. Cualquier cosa bastaba para una pelea, una discusión, maldecirnos los unos a los otros, faltarnos el respeto. Y llegó un tiempo, Alexi, que nos detestábamos. Yo detestaba a mi esposa, ella me detestaba a mí. Yo no la deseaba ver, ella no deseaba verme. Y tú sabes que los hijos, 100% sin lugar a duda, siempre van a estar al lado de la mamá. Y más aún cuando tu papá es un problema, cuando tu papá se ha tratado de levantar tantas veces y sigue lo mismo. Por más que uno ame, ahora que yo veo claramente, entiendo cómo mi familia, ¿verdad? En un tiempo, pues, decidió alejarse de mí. Mis padres me decían, tú te vas a morir en la calle, para ti no hay esperanza. Y mira, llegó el tiempo que yo lo creí. Yo pensaba que yo me iba a morir en la calle, yo pensaba que para mí no había solución. Y mira, Alexi, eh, el tiempo, el enemigo, el alejarnos de Dios, se encargó de destruir la familia. Eh, Hoy por hoy podemos entender y ver claramente por qué hay tantas familias destruidas, por qué muchas veces el círculo familiar no funciona, y es porque no se le permite a Cristo entrar. Y mira, Alexis, llegó un tiempo tan horrible donde yo salía de la casa y volvía a cualquier hora. No se sabía de mí, pasaba días desaparecido. Si hacía dinero, todo era para droga. Si había necesidad en la casa de comprar cualquier cosa, yo decía, bueno, pues breguen con eso. Algún día se resolverá el problema. Pero la prioridad mía era la droga. Y llegó este momento, ¿verdad?, donde mi esposa se cansó y muchas veces, ¿verdad?, lo hemos hablado. Ella me dijo, Héctor, una vez yo pensé en matarte y pensé de esta manera, bueno, yo lo mato, él es un adicto, eh, como yo soy madre de 3 hijos, Nadie ¿verdad? lo va a Es mi buscar, primera vez, nadie va. nadie se va a preocupar, al contrario, va a ser beneficio para la familia. Y esa es la situación donde nos encontrábamos, ¿vale? Sí. Y, ¿verdad? Qué bueno que toca ese tema porque yo sé que hay gente que quizá no es por el vicio de las drogas, pero por otro tipo de cosas, el matrimonio, el núcleo familiar, los hijos, están destruidos. Pero mira, Alexi, qué bueno que cuando Cristo llega a la vida del hombre, lo que para nosotros humanamente se ve imposible, de que mejore, de que haya algún tipo de esperanza,
de cambiar, Cristo lo hace. Cristo lo hace. Hoy mis hijos, eh, tú sabes, los que me conocen saben que son muy pocos los que me conocen de cerca, son muy pocos los que han estado conmigo en mi círculo, saben que para mí mis hijos son lo más importante. Mi esposa para mí es lo más importante. Ellos salen a trabajar, ¿verdad? Y ya me estoy poniendo sentimental. No, no, es que Y es una experiencia fuerte. papi, ¿qué tú haces? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde tú vas? ¿Qué quieres comer? ¿Comiste? Mi esposa lo mismo. Eh, eh, lo que una vez estuvo destruido, Alexis, podemos decir de que hoy es como nunca fue antes. Hoy yo puedo decir que, wow, nos casamos a los 16 años, tengo 40. Hoy yo puedo decir que yo estoy disfrutando de mi matrimonio. Hoy yo puedo decir que disfruto de mis hijos. Hoy puedo decir, vale la pena entregarle la vida a Cristo, que Cristo restaura, que Cristo cambia, que Cristo sana, que Cristo transforma. Y cuando nosotros entramos en la obediencia y entramos en el plan divino, Alexis, las demás cosas imposibles para nosotros, Dios se encarga de ellas. Esto me choca, hasta yo me pongo, porque es que yo que he estado un poquito más de cerca, a pesar de que vivo en Puerto Rico, Ujú, escuchar esa confesión, escuchar algo así y ver, porque, por ejemplo, en mi caso personal, yo los conozco a ellos más adelante, ya pastoreando, y cuando ella me decía eso en la sala, yo no lo creía. ujú. Yo no lo creía porque yo veo la familia, yo veo la manera en que se tratan, yo veo el comportamiento de ellos. Es imposible que esos muchachos hubiesen odiado a ese hombre en algún momento de su vida. Es imposible. Yo no creía que ella había pensado en algún momento quitarle la vida entre ellos mismos y al desaparecerlos. Sí, O sea, estamos hablando del nivel donde Satanás había llegado, al punto que Satanás trató de destruir por completo, porque Satanás no juega. no, Satanás no juega. él no está jugando. Él no está jugando. Entonces, yo veo esto, yo veo el cariño que hay entre padres e hijos, yo lo veo como ellos son con su padre, como son como ellos como pareja. Y decía, me cuesta creer que en algún momento esto estaba así. Es el resultado. Podemos ver hoy el resultado, pero el proceso muy pocos lo vieron, muy pocos lo conocieron, muy pocos estuvieron ahí. Hoy, ¿verdad? Como tú dices, disfrutamos de ese resultado, Alexis, pero el proceso fue duro. Eh, yo puedo entender que en el momento en que Dios me hace el llamado, el enemigo se opuso de una manera aférrima y yo también de mi parte no hice lo que tenía que hacer. Y nos desviamos tanto del camino que estuvimos a punto, ¿verdad? De destruirnos como hogar, de morir, ¿verdad? Sobredosis, en situaciones en el bajo mundo. Eh, muchas veces nos separamos, dijimos, bueno, pues tú por tu lado y yo por el mío. Y Dios siempre, Alexis, buscaba la manera de volvernos a juntar. Y aunque el proceso fue difícil, hoy estamos aquí. Como decía ahorita, ahora a mis 40 años yo puedo disfrutar de lo que es la vida matrimonial, de conocerla a ella, de ver quién es ella en realidad, ¿verdad? Una mujer muy sencilla, pero dada para todo. Me ha guiado. Mi esposa es alguien que deja de ser ella para ser de los demás y es una de las cosas que más a mí me encanta de ella. Eh, ella trata de que todo funcione, de que no falte nada, de que esto esté aquí, que aquello esté allá, La jefa. de que acuérdate de aquello, acuérdate de lo otro. Ella está pendiente cuando sale cada uno. Ya mi hijo mayor no está aquí. Sí, Eh, soy testigo de cuando salió con Jacob son 45 llamadas mínimo. mínimo, En tú sabes, y ahora yo puedo disfrutar, ¿verdad? De esta mujer que Dios puso a mi lado durante muchos años, ¿verdad? Y la vida no me permitió verla como Dios quería que yo la viera, valorarla en aquel momento. para amarla, ¿verdad? Para quererla, para cuidarla, ¿verdad? Que durante muchos años no lo hice. Y ese es el momento que te puedo decirle, Alexi, que estamos viviendo ahora como familia. Puedo ver, ¿verdad? El fruto de mis hijos. Tienes tus hijos, tu hijo mayor está un profesional completamente, 22 años, ya está independiente Sí, prácticamente. ya él terminó el colegio de premédica, ahora está esperando para entrar al colegio de medicina. Ya está trabajando en un hospital. Dios le ha abierto unas puertas increíbles. Mi hijo del medio, Jacob, Evangelista, evangelista. Mi, estudia s- psicología. mi sueño es que mi hijo fuera mejor que yo. Y hoy yo me tengo que sentar a escuchar a mis hijos.
Y yo creo que ese la mayor satisfacción de uno como pastor, ver que las ovejas llegan a ser mejor que nosotros, porque ese es nuestro Y más que reto. pastor padre, Y más que pastor, que porque en sea mi este hijo, caso, y esto es Antonella, que es la menor, 17 años, 17 años, ya se gradúa, ya está trabajando. está trabajando, a veces tiene más dinero que yo. Y son cosas, ¿verdad, Alexis, que durante muchos años no las pude apreciar y las estoy viendo hoy, Y que ¿verdad? estadísticamente no era para que ellos fueran así. No, solo Cristo podía hacer esto. Solamente listo porque en el ambiente hostil donde nacen, donde se crían, en la forma disfuncional que está la familia, ellos estaban destinados a ser una estadística más. Sí, mucha gente, inclusive familiares míos, le decían a mi esposa, le decían, tus hijos van a ser unos adictos a la droga igual que su papá. Y mira qué cosa tremenda, Alexi, que tantos años después, hoy yo puedo sentarme y ver la hermosa edad que Dios me ha dado. Y aunque no fue fácil, fue difícil, eh, yo puedo decir, Alexi, que cuando Dios promete, Dios cumple. Yes, yes. Definitivamente, de modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es. nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas Son hechas son nuevas. hechas nuevas. Esto es transformación. Esto es transformación. Esto es transformación. Esto es ver lo que Dios es capaz de hacer. Y a través de esta conversación, nuestro deseo es aumentar la fe Sí, de gente que nos está escuchando hoy, que está viendo y escuchando este testimonio. Eh, ha sido una bendición definitivamente esta conversación con el pastor Héctor Piñero. Estamos aquí, hemos pasado unos días excelentes. brutal, brutal. Le quisimos dar la sorpresa porque desde la primera vez que llegamos aquí a Oklahoma, ¿verdad? Pues Dios nos entrelazó en una amistad, ¿verdad? Muy hermosa, independientemente de cualquier cosa. Sí, Es mi amigo, es mi hermano. Su familia, ¿verdad? Hemos aprendido a amar en el Señor. Dios cambia, Dios transforma y lo que el enemigo sentencia con muerte, Dios da vida. sí, Señor, claro que sí. Dios da vida y vida en abundancia. Y ha sido un privilegio dar información de la iglesia para que si alguien que nos está escuchando nos pueda ver que está acá en esta área, ¿verdad? Cercano entre Oklahoma, ¿verdad? O algún lugar cercano que esté interesado en alguna iglesia o esté interesado, ¿verdad? En conocer un poco más de esta familia pastoral y verlos en acción desde un altar, ¿verdad? Pastoreando. Cuéntanos, ¿dónde queda la iglesia? Estamos en el 6236 sureste, calle 15, en Midwest City, Oklahoma. Nos honramos en pastoral la iglesia Arca de Salvación, ¿verdad? Ya estamos cercanos de cumplir nuestro quinto aniversario, ¿verdad? Y estamos allí, ¿verdad? Ciudad de Midwest City, Oklahoma, eh, predicando la palabra de este último tiempo, Alexis. Tiempo que nos ha tocado vivir como pastores, ¿verdad? Es un reto. Sí. Todo pastor sabe que es un reto, ¿verdad? Pero llevando la esencia, no solamente de predicarla, sino siendo nosotros como familia un testimonio vivo de una familia destruida, de un adicto a las drogas, de una persona que entraba y salía de los hogares de En la rehabilitación, cárcel. en la cárcel, en diferentes tipos de problemas, eh, 5 veces muerto por sobredosis, cuántas cosas, ¿verdad? Un hogar disfuncional totalmente. Estamos predicando que Cristo cambia, que Cristo restaura, que no hay nada imposible para Dios y que nosotros, ¿verdad? Somos el testimonio vivo de que sí hay oportunidades en Dios. Así que si usted está interesado, lo puede conseguir a través de las redes sociales como Héctor Piñero Pastor, ahí en Facebook, su ¿Mm? hijo Héctor Piñero, la pastora Sheila Rodríguez, ¿verdad? Y toda esta familia hermosa. Y aquí en Oklahoma una iglesia que adora y glorifica el nombre del Señor. Así que si usted está por acá o en algún momento pasa de vacaciones para acá y viene de Puerto Rico, visítenos, Amén. llegue allí, gócese con ellos en los Claro que días de sí. culto. Estamos jueves a las 7:30 y domingos a las 11:30. Jueves 7:30 de la noche y domingos 11:30 de la mañana en el culto al Señor. Así que, amados hermanos, Dios bendiga mi iglesia de Buenavista que están por ahí, ¿no? Están ahí. Ahí está la Glory Díaz, está conectada. Mi pastora, La pastora, Glory Díaz, Dios bendiga a Glory Díaz, el pastor Edwin Sánchez, Dios un los abrazo bendiga. para ellos, nuestro respeto, ¿verdad? Y un abrazo de parte de toda esta familia. Dios bendiga a Merari Rivera, Dios bendiga a Denise, Dios bendiga, aleluya, Tamara, Muñaña. La Muñaña está ahí conectada, así que, hermano, mire, mis hijos de Buenavista, ya mañana llegamos en la tarde.
Mañana, Dios mediante, ya estamos en Puerto Rico, no llores más, tranquilo, alabamos al Señor. Pero esta edición especial, ¿verdad?, de Perspectiva Ministerial, ya esta es la, ¿verdad?, creo que es la sexta, ¿verdad?, del Señor, pero damos gracias al Señor por esta bendición que pudimos hacerlo, ¿verdad? Ya que, como dije al principio, Él estaba en nuestra lista, ¿verdad?, para entrevistar, pero qué bueno que Dios nos dio el chance para hacerlo tú a tú. Amén. Así que ha sido un privilegio poder compartir con todos ustedes, la audiencia. Comparte esta bendición. Alguien necesita escuchar este testimonio de lo que Dios es capaz de hacer. Nunca dude de lo que Dios es capaz de hacer. Y para Dios nada es imposible. Así que les esperamos en la próxima edición de Perspectiva Ministerial, si no me equivoco, el lunes 20 de septiembre. Ya mismito, el lunes 20 de septiembre es nuestra próxima edición de Perspectiva Ministerial y estaremos entrevistando a la hermana Wanda Aponte. Ella ha estado ya 2 veces con nosotros en Buenavista ministrando, ¿verdad? Ella es sierva del Señor, ¿verdad? Una ministra del Señor, Wanda Aponte, que estará con nosotros el lunes 20 de septiembre, allá en Puerto Rico, desde nuestro templo en Buenavista. Estaremos nuevamente allí llevando este poderoso ministerio llevando esta poderosa entrevista de conversatorio, la perspectiva ministerial. Así que hoy han sido testigos una vez más de que de Dios es el poder. Una vez habló Dios, 2 veces oído esto, que de Dios es el poder. es el poder. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima. Chao. Dios le bendiga.